El siguiente tema es óptica. La óptica es la parte de la física que se encarga de estudiar el comportamiento de la luz. La luz nosotros pensamos que es simplemente lo que llegamos a ver, pero a la luz se le denomina a todo el espectro electromagnético, que son todas las manifestaciones de energía. El espectro electromagnético, como lo pueden haber desarrollado aquí, es todas las formas de vibración de energía que van desde las ondas de radio hasta los rayos gamma. La energía vibra de manera diferente. Algunas vibran con una gran separación o gran longitud de onda. Otras vibran con una muy pequeña longitud de onda que casi ni se distingue su tamaño. En este espectro electromagnético podemos observar cómo las ondas están acomodadas desde una mayor longitud de onda hasta una menor longitud de onda. Cuando la longitud de onda es más pequeña, la frecuencia o cantidad de ondas aumenta. Cuando la longitud de onda es más grande, el número de ondas disminuye y la frecuencia es menor. En este espectro electromagnético podemos notar que empezamos con las ondas de radio, que son las ondas con mayor longitud que existen y menor frecuencia. De ahí prosiguen las microondas y el infrarrojo. Justo a la mitad del espectro tenemos lo que denominamos como luz visible, que es todos los colores que podemos apreciar a simple vista. Esta pequeña parte del espectro electromagnético es lo que nosotros conocemos comúnmente como luz visible, pero en realidad la luz en general es todo el espectro electromagnético. Como la luz visible empieza en el color rojo, es por esto que estas ondas se les denominaron infrarrojo, antes del color rojo. La luz visible termina con el color violeta, y es por eso que el siguiente tipo de ondas que sigue es la ultravioleta, que es enseguida del color violeta. Las ondas que siguen del ultravioleta son los rayos X y por último los rayos gamma, que son las ondas con mayor cantidad de energía que existen debido a la gran cantidad de ondas que pueden pasar. Estos rayos gamma son emitidos en gran cantidad y con muy cantidad de energía por agujeros negros. Abundan demasiado en el espacio. Las ondas de radio pueden ser con una longitud tan grande que incluso una onda puede abarcar el espacio de un estadio. La luz se comporta, como lo dijimos aquí, como onda porque posee frecuencia, longitud de onda y además cumple con todo lo que los fenómenos ondulatorios que vimos en las clases anteriores, los cuales son reflexión, la luz puede reflejarse por superficies; refracción, la luz puede penetrar superficies y cambiar de ángulo; difracción, la luz cuando choca con un prisma o con un objeto se puede dividir; efecto Doppler, la luz puede aumentar la frecuencia o disminuir si la fuente emisora está en movimiento; polarización, la luz se puede desviar dependiendo del plano en el que se encontraba moviéndose. Tenemos también que la luz tiene un comportamiento dual. ¿A qué se refiere con comportamiento dual? Primero, se pensaba que la luz era una partícula que se describía con el modelo corpuscular. Newton fue quien propuso este modelo y observó que la luz se comportaba como una partícula, como si tuviera masa, como una piedra, como el agua, como cualquier objeto. Y una forma de demostrarlo era como el efecto fotoeléctrico. El efecto fotoeléctrico nos dice que cuando tenemos un fotón, que es la partícula de la luz, que choca con una placa, al impactar el fotón con la placa libera electrones.
y esto solamente puede ser descrito si la luz se comportara como una partícula capaz de chocar y desplazar a los electrones. Si no fuera partícula, la luz sería imposible que pudiera mover a estos electrones. Pero posteriormente se descubrió y se propuso el modelo ondulatorio que fue propuesto por Huygens, demostrado con el efecto Compton, que nos dice que también la luz se comporta como una onda. Esto fue algo muy particular, ya que la luz es el único objeto que existe en el universo capaz de comportarse como una partícula o como una onda. Y el efecto Compton, que lo demuestra, nos dice que si un fotón llega a chocar contra un electrón, este electrón le dará energía al fotón, por lo que cambiará su longitud de onda. Y esto solamente es posible si el fotón se comportara como una onda, ya que cambió su longitud y frecuencia. Por lo tanto, actualmente concebimos que la luz tiene un comportamiento dual. Se comporta como partícula y a la vez se comporta como onda. Incluso hay un experimento muy famoso que a lo mejor ustedes lo han escuchado como el gato de Schrödinger. ¿En qué consiste ese experimento? El experimento consiste en que se tenía una máquina que se encontraba emitiendo electrones. Emitía cada cierto tiempo una cantidad de electrones, como si los estuviera disparando. Y frente a esta máquina se tenían 3 obstáculos con 2 orificios. Y en el fondo, una banda electromagnética capaz de retener a los electrones. Al principio, cuando se tenía un observador viendo cómo la máquina disparaba electrones, al hacer las mediciones, se describió un comportamiento como era esperado. Si la máquina disparaba un electrón en esta dirección, el electrón no podía pasar. Pero en cambio, si el electrón era disparado por uno de estos huecos, el electrón pasaría y todo este espacio de aquí, junto con otra apertura, se llenaría de electrones. Al empezar a hacer funcionar la máquina, se observaba lo que se esperaba. El electrón se movía, chocaba y llegaba hasta la placa justo por los orificios cuando la máquina cambiaba de dirección, porque la máquina disparaba en todas las direcciones. Al disparar otro electrón por el orificio, llegaba al otro lado. Al final, mientras estuvo observando este experimento, solamente se llenó de electrones por donde los electrones podían pasar en el orificio de las placas. Por otro lado, si el electrón era disparado en esta dirección, no podía pasar. Eso fue lo que sucedió al inicio. Posteriormente, los científicos dejaron a la máquina trabajando y se fueron a descansar. Cuando regresaron a medir las observaciones en la banda electromagnética, observaron que ahora la banda se encontraba lleno de electrones por todos lados, como si el electrón pudiera haber atravesado a estas placas. Pero eso sería imposible. Para que un electrón pueda atravesar esas placas, solamente sería posible si se comportara como una onda. Por lo tanto, se llegó a hacer este experimento muchas veces y siempre que había un observador, durante todo el experimento los electrones solamente caían o pasaban por los huecos. Pero cuando no había un observador, el electrón cambiaba su comportamiento y se comportaba como una onda que lograba atravesar los obstáculos y pasar a través de toda la banda. Con este experimento se demostró que los electrones se comportan de manera diferente dependiendo si hay alguien que los esté observando o no. Y esa es una de las principales premisas de la física cuántica, que nos dice que a niveles muy microscópicos la materia se comporta diferente si se posee o no un observador. En pocas palabras, el que tú veas un experimento microscópico a nivel cuántico altera completamente el resultado a que cuando no lo estuvieras observando se comporta de una manera diferente. Ese extraño comportamiento que tiene la luz se le conoce como comportamiento dual, que fue propuesto por Newton con el modelo corpuscular
y por Huygens con su modelo